a todos los amigos de los dominicanos, al señor Cónsul General de la República Dominicana, al señor Vicecónsul y a todo el cuerpo consular completo que se encuentra con nosotros el día de hoy y demás invitados. Bueno, este evento estamos celebrando 178 aniversario de nuestra independencia. Es para nosotros un honor tener a todos los amigos, funcionarios, representantes. No lo hicimos oficial, obviamente, porque hace poco levantaron las restricciones, pero de una manera muy especial saludamos a nuestro excelentísimo gobernador, la primera ministra, ministros, parlamentarios y equipo consular. Y realmente para el año que viene queremos que estén celebrando con nosotros, ya que esperamos que ya el COVID esté desaparecido. Y como los dominicanos somos tan alegres, hacemos cosas en grande, pero respetando las leyes. Hace poco habían todavía casos aquí en la isla de Aruba. No quisimos hacer nada muy grande, como siempre acostumbramos a hacer. Nosotros en un año que tenemos aquí en la isla de Aruba, hemos hecho un buen trabajo en nombre de nuestro excelentísimo señor presidente. Ya anteriormente los pasaportes duraban 4 o 5 meses para llegar. Gracias a Dios están llegando en 2 semanas. Yo me estoy ocupando personalmente porque eso camine bien, porque cuando a un dominicano se le vence el pasaporte, el departamento de Dimas automáticamente le cancela los permisos. Y para mí es prioridad que los pasaportes estén a tiempo. Esa es mi prioridad. También este año pues nos mudamos de local, tenemos una nueva sede en Calle Grande, y pues para que así los dominicanos puedan llegar más fácil a nuestra sede. Que nuestro escudo es el único escudo en el mundo que tiene una Biblia abierta. Son un orgullo para todo dominicano y para todo cristiano. Abierto en el libro de San Juan, donde se marca bien claro el capítulo 38, verso 32, que es uno de los eslogans de nuestra nación. Siempre estaremos con las puertas abiertas, no tanto para los dominicanos, sino para la gente de Aruba, venezolanos, colombianos, todo el que vive en la isla, porque esta isla es especial, por eso tenemos tantas cosas en común. Nuestro líder, José Francisco Peña Gómez, estuvo muy de cerca con el libertador de Aruba, y realmente eso pues estrecha más los lazos bilaterales. En este momento bendecimos también a Aruba, bendecimos, Señor Dios, el gobierno de Aruba, el gobernador, bendecimos esta tierra, porque con propósito nos has traído hasta aquí y donde tenemos la libertad de poder, Señor, exaltar a la República Dominicana de donde venimos. Bueno, ya estamos celebrando hoy el 178 aniversario de la República Dominicana, de lo cual nos sentimos bastante orgullosos y ya contentos de estar aquí en Aruba compartiendo con los arubianos, ¿no? Para sobre Aruba está una isla fabulosa. Bueno, la comunidad dominicana es una de las más antiguas que yo sepa en Aruba, de comunidad latina. Y ya cuando llegué a Aruba me concentré bastante con la comunidad dominicana, porque yo soy dominicano. Y me agradó mucho el comportamiento y ya, el pueblo de Aruba me encanta porque la gente es muy amable y el clima es fabuloso, aparte de las bellezas que tiene la isla, con sus playas y esas cosas. Vale la pena, Aruba, a mí me gusta. Exhortándole que cuenten con un buen representante, siempre voy a estar de la mano con ustedes, seamos personas de bien, tratemos de que siempre llevarnos bilateralmente. Me siento contento porque Aruba y República Dominicana tienen muy buena relación, pero nosotros los dominicanos somos gente trabajadora, somos gente buena, estamos en la historia de Aruba. ¿Por qué? Porque hemos siempre ayudado. Los primeros constructores que vinieron, hicieron el Hotel del Río, tengo entendido, eran dominicanos. Robert Jandop, un arubiano con mucho amor y cariño aquí en la isla, fue parte de la orquesta de Johnny Ventura, mi primo. Entonces, la historia entre Aruba y República Dominicana es linda, es bella.
y yo quiero que esto siga para siempre. Para mí es un grato honor tener a ustedes, la prensa, que siempre están de la mano con nosotros, y quiero que sepan que siempre las puertas van a estar abiertas para todo el que quiera visitar nuestras sedes, que es muy linda y la preparamos con mucho amor.